que vemos en el versículo 5, la primera parte del versículo 5, que el creyente es protegido por el poder de Dios. Miren lo que dice el versículo 5, repitiendo versículo 5, la parte primera. Que soy guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios. O sea, el creyente es protegido de sus enemigos. El creyente es protegido, es guardado por el poder de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser guardados por el poder de Dios? Porque Él protege en cuanto a nuestra vida espiritual. Él nos protege, Él nos guarda en cuanto a nuestra vida espiritual. Él protege de los ataques del diablo también, quien procura hacernos caer en pecado y también quiere destruir nuestra vida espiritual. O sea, necesitamos de esa protección, pero el que tiene el poder para guardarnos es el Señor. Él nos protege de los ataques del diablo. Necesitamos esta protección. Dios no protege al creyente de las dificultades de la vida. Muchas veces, como enfermedades, sufrimientos, dolor. No, Dios no te aísla del sufrimiento. Tengamos muy en cuenta esto, porque a veces la persona, llegas a Cristo y sobre todo esas religiones o esos grupos que hablan de la prosperidad, tú tienes a Cristo, ya no te va a pasar nada, tú eres más que vencedor y entonces no entienden lo que es más que vencedor, nunca vas a tener enfermedades, nunca vas a tener dolores, nunca, todo le prometen. Pero Jesús dice otra cosa, en el mundo tendréis qué cosa, aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor no nos aísla del sufrimiento. Lo pasamos, hermano. Lo pasamos. Y cuando uno lee la Biblia, entiende claramente que Dios no nos aísla del sufrimiento, pero nos preserva en medio de la tribulación. Y esto es lo importante, ¿no? Nos preserva, lo preserva a usted, a mí, en medio de la tribulación. Mire lo que dice Juan 10:28. Dice, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, lo que el Señor está diciendo es que Él nos guarda, Él nos protege. Y a pesar de que pasamos por situaciones difíciles, no vamos a perecer jamás. Ni nadie va a arrebatarnos de la mano del Señor. Por más sufrimiento que haya, el Señor nos tiene en su mano. El Señor nos tiene seguro. Pero tú y yo pasamos pruebas, pasamos dificultades. Pero el Señor te sostiene ahí. Y algo más, Romanos 8, 38, 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, estamos seguros en Dios, estamos seguros en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que disfrutemos de esa herencia que Él tiene para nosotros. Imagínate tú, si Dios te ha prometido una herencia, la vas a disfrutar, hermano. Qué terrible que tengas una herencia y no la disfrutes, ¿no? Qué terrible, qué triste, ¿no? Pero el cristiano tiene una herencia inmarcesible, incontaminada, que está guardada en los cielos. Y quien te guarda ahora es el Señor. Pero cuidado, cuando decía el Señor me guarda, y como a veces hay muchos que colocan ahí en su portal, mis hijos no van a ser tocados, porque el Señor está. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho que no van a ser tocados? ¿Quién ha dicho que no vamos a enfrentar luchas? ¿Quién ha dicho? Es contrario a la palabra. Es contrario. ¿Se acuerdan cuando el Señor llamó a Pablo? ¿Qué le dijo a Pablo? Pablo, vas a ser siervo mío. Sí, Pablo. Tú vas a predicar, vas a ser el apóstol de los gentiles. ¿Y qué más le dijo? Cuando aquel hombre Ananías iba a orar por él y le dice, este va a aprender cuánto necesario padecer por causa de mi nombre. Así que excluye el hecho de pensamientos totalmente contrarios a la palabra. Dios dice que vamos a pasar por pruebas, por dificultades, pero Él nos va a guardar.
porque Él quiere que disfrutemos de esa herencia celestial. Bien, también Judas, versículo 24, Judas tiene un solo capítulo, dice, y aquel que es poderoso ¿para qué? Guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para guardarte a ti, para guardarme a mí. Él es poderoso. Él nos va a guardar, hermanos. Así que tenemos que entender esta realidad en nuestra vida. Él es poderoso para guardarnos. Dios nos da una herencia y la vamos a disfrutar. Y esto tenemos que entenderlo. Ahora, ¿Dios cumple su palabra o no cumple? Claro que sí, Dios es fiel. Dios es fiel y Él cumple su palabra, como dice 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará. Y otra vez más, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Guardará de qué? Del mal. Dios nos va a guardar. Entendamos que Dios es poderoso para guardarnos, querido hermano. Así pases aflicciones, dificultades, todo. Él te va a guardar. Él te va a guardar. A pesar de todo, en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias difíciles, Él te va a guardar. Y la segunda cosa que vemos aquí es que el creyente es protegido por medio de la fe. Miren lo que dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 5, la segunda parte. Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, Dios nos va a guardar mediante la fe. ¿Qué nos está diciendo aquí? La protección no ocurre sin fe. Escucha, querido hermano, esto es importante. La protección no ocurre sin fe. Es necesario creer. Es necesario ejercer fe. ¿Está claro, hermano? O sea, Dios, por eso dice la palabra de Dios que el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe vivirá. Ahora, fe no es un simple yo creo, no. Es creer en Dios. Es creer de todo corazón. Es confiar en Dios. Y esto incluye una vida de obediencia. Una vida que se basa en la fe, que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Eso es fe. O sea, no es fe, una fe ilusoria, una fe que es contraria a lo que Dios dice. Hay personas que dicen, yo soy una mujer de fe. ¿Y por qué? Porque ponemos cara de santitos. ¿Ah? Esa hermana es una hermana de fe. Mira la cara que tiene de piedad. No, no, hermano. No se trata de eso. Es creerle a Dios, creer que la voluntad de Dios se debe hacer. Y yo creo que la voluntad de Dios para conmigo, para contigo. Entendamos bien esto. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Y es poderoso para guardar mi cuerpo para aquel día. Y eso es lo que debe afirmarnos a nosotros. O sea, creer en Dios y creer a Dios. Esto incluye aceptar la palabra de Dios, aceptar las doctrinas fundamentales de la fe. Y Dios nos guardará del error. Dios nos va a guardar, hermano. Pero tenemos que ejercer fe, ¿no? Tenemos que creer. Y entonces el creyente también es protegido para salvación. El mismo Pedro lo dice en 1 Pedro 5, la tercera parte. Dice, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos va a guardar para alcanzar salvación. Dios nos va a guardar por medio de nuestra fe. Dios nos va a guardar. Sí, porque hay muchos que quieren atacar nuestra vida. Pero, en este caso, para alcanzar la salvación. Una salvación que ya ha estado preparada desde la eternidad por medio de la muerte de Cristo. Una salvación que será manifestada en los últimos tiempos con toda la gloria de Dios. Dios nos va a guardar para que disfrutemos de esa salvación. Ahora, este versículo 5, Pedro nos dice que somos guardados por el poder de Dios, es decir, que ese poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos es el que nos mantiene firmes ante las adversidades y nos preserva de todo mal. Como hijos de Dios podemos confiar en que el Señor nos protege y nos sostiene en todo momento. Si no confiamos,
Vamos a vivir con miedo, con temores, con hacer frente a las adversidades, con miedo. ¿Cuántos cristianos hay que viven con miedo? No, querido hermano. Sabe que Dios está contigo. Sabe que Dios te protege. Que vas a pasar problemas, dificultades. Vas a necesitar protección. Y el que te protege es el Señor. Y eso tenemos que entenderlo claramente. La segunda cosa que vamos a ver aquí es que el creyente es protegido en medio de las pruebas. Versículos 6 y 7 nos dice esto. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué? O sea, Dios le está diciendo, por medio de Pedro, le está diciendo a la gente, a los expatriados, a aquellos que estaban de la dispersión, a aquellos que habían salido de su ciudad y que estaban errantes por la persecución que había, entonces les dice, un poco de tiempo nomás serán afligidos, pero tienen que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aunque Dios tiene la herencia, esa herencia reservada para los creyentes, sí, y la tiene guardada tiene a los creyentes guardados para la salvación. Esto frecuentemente nos permite a los creyentes pasar por momentos de prueba, sí. Y esto era cierto en los tiempos de Pedro. ¿Qué nos dice Pedro acerca de las pruebas? Miren, las pruebas producen gozo. ¿Usted ha tenido pruebas o no? ¿Y se ha sentido gozoso o no? No le estoy diciendo que comience a danzar, ¿no? Y comience a decir, la prueba que me viene. No, 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 no. Mire, lo que dice aquí. Es decir, las pruebas producen gozo. ¿Por qué? Porque esa prueba apunta a la esperanza. Es decir, dice, en lo cual vosotros, ¿qué dice? ¿Os qué? Alegráis. Os alegráis. Es decir, la esperanza del creyente le produce gozo. El gozo es producido ¿por qué? Por el Espíritu Santo. No es algo carnal, no es algo que te ponen una música ahí y comienza, ahí estoy gozoso. No, 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 no. Es algo que viene de adentro, es un gozo que permanece en el dolor, que permanece en la aflicción. Ese gozo. ¿Se acuerdan de Pablo cuando lo habían flagelado? ¿Ah? ¿Te imaginas a Pablo con toda la espalda desgarrada? Sí, sangrando. ¿Y qué estaban haciendo? Alabando al Señor. Oh, qué masoquista Pablo. No, 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 no. Ellos tenían gozo interior. Tenían gozo. Algo incomparable. Tenían ese gozo producido por el Espíritu Santo, no producido por obras de la carne. Por eso hay personas que dicen, póngame una alabanza movida para tener gozo. No, 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 hermano. No, eso no. Eso no. A veces se manipula el corazón de las personas. Sí. El gozo que Dios habla aquí es un gozo interno. Es un gozo que permanece en medio del dolor, en medio de la aflicción. Como dice Mateo 5:12. Mire lo que dice. Gozaos, ¿y qué más? Alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, Dios manda, gozaos y alegraos. ¿Por qué te tienes que gozar y alegrar? Porque tienes una herencia en el cielo. Y debes vivir la vida con esperanza. Y aquí Mateo dice, porque así, porque vuestro galardón es grande. Gózate. Porque tu galardón es grande en el cielo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso poder entender esto. Las pruebas también dice que duran poco tiempo. Ahora no te dice que vas a tener pruebas y que hoy día tienes pruebas 24 horas y mañana mediodía. No, no, no te está diciendo eso. No te está diciendo eso. Sino comparado con la eternidad, es poco tiempo. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende? ¿O se está durmiendo? Prohibido dormir aquí en los cultos, ¿no? Prohibido. Bueno, entonces, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí, sí.
Dado que Dios permite las pruebas, solo con un propósito definido, entonces las pruebas no duran mucho tiempo. No duran mucho tiempo. Las pruebas no durarán para siempre. No. ¿Por qué? Porque a la luz de esta verdad tenemos que aprender a tener paciencia, esperando que Dios cumpla su propósito por medio de la prueba. También tenemos que cooperar con Dios. ¿Cómo? Respondiendo bien a la prueba, para que dure lo menos tiempo posible. Claro que sí. Cuando tú dices, oh, me ha venido una prueba y no se me quita la prueba. ¿Se acuerdan que Pablo tuvo pruebas o no? El apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo oró 3 veces al Señor para que le quite el aguijón? Y oró 3 veces, lloró y imagínate, Dios te lo quitó. ¿No se lo quitó? ¿Usted está seguro que no se lo quitó? Sí, que estoy hablando herejía. No se lo quitó. Pero ¿qué le dijo Dios a... Bástate mi gracia. Es lo que le está diciendo. Es realmente, Pablo, soporta esto, pero yo te voy a dar la fuerza para que tú puedas seguir adelante. Y lo que te voy a extender es mi gracia. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es a veces pasar por pruebas, por dificultades, pero ahí está la gracia de Dios que te sostiene. Ahí está la gracia de Dios, hermano. Y por eso es que no te da lugar a quejarte, sino a descansar. ¿En qué? En el favor de Dios. El tiempo que estamos en esta tierra es un tiempo limitado. Limitado, hermano. Las pruebas solo durarán mientras estemos en esta vida terrenal. Y por ende, Pablo razona de la siguiente manera. Segunda de Corintios 4:17. Mira, aquí el creyente se goza en las pruebas. ¿Por qué? Porque éstas no reinan en su vida, sino Cristo. Mira lo que dice 2 Corintios 4:17. Porque esta fuerte tribulación, ¿dice eso? Leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que las pruebas son momentáneas, las pruebas son pasajeras, las pruebas producen en nosotros algo, propósito, excelente, eterno y peso de gloria. O sea que entendamos que Dios va a usar las pruebas, claro que sí, porque son necesarias para tu vida, para mi vida. No nos gusta, pero son necesarias. ¿Quién no ha enfermado nunca aquí? ¿Quién no ha enfermado? Yo ya he comido del árbol de la vida, ya no se enferma jamás. Las pruebas son necesarias. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo malo, donde Satanás procura atacar a los creyentes. Y las pruebas son parte de la guerra espiritual en la cual nos hallamos. Es muy triste que los cristianos, muchos cristianos, no conozcan de la guerra espiritual. No conocen. Y no entienden que el Señor Jesús dice claramente que el diablo anda como un león rugiente mirando para aplaudirte. Para devorarte. Te quiere devorar. Claro que sí. Y tú piensas que el diablo te va a aplaudir, te va a exaltar. No, 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 te quiere destruir. Te quiere destruir. Y querido hermano, mientras no entendamos esto, no entendamos la razón de las pruebas. Y aquí es donde realmente, ¿qué dice el Señor? Ponte la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Ponte la armadura de Dios. No puedes andar sin armadura. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué se pone la armadura? Porque van a venir pruebas. Y tiene que saber cómo enfrentarla. El cristiano que no se pone la armadura de Dios está como presa fácil para el diablo. Sí, hermano. Sí. Y vamos a ver esto, en un momento vamos a estudiar esto, por cierto. Y también la prueba viene porque nuestro carácter debe ser pulido. Y Dios usa las pruebas para
Forjar nuestro carácter. Claro, forjar nuestro carácter. A veces viene la prueba. A ver, ¿ha visto usted personas desobedientes? No lo señale, por favor. No, nunca señale. ¿Ha visto personas desobedientes? Claro. Necesitan ser pulidos. Necesitan ser humildes. Y por eso vienen pruebas. Vienen pruebas. Pero a veces no las entendemos. A veces no las queremos clarificar en nuestra vida porque decir que pasamos pruebas, me van a decir que soy impío. No, 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 no. A los impíos Dios sabe que el diablo los tiene ahí agarrados, pero el cristiano tiene que ser forjado en su carácter. Dios quiere forjar el carácter de Cristo en nosotros y por eso vienen las pruebas. ¿Se da cuenta? Y también porque necesitamos madurar. Y Dios usa las pruebas para que tú y yo maduremos espiritualmente. Maduremos espiritualmente. A veces somos niños en la fe. Sí. Te hace algo. Me miró mal la hermana, el hermano. Mejor me voy al frente. Uy, ¿qué te pasa, hermano? Me dijo de todo. Ya mejor, ya no voy a venir. No voy a venir. No, no. ¿Sabes? Qué terrible, ¿no? Sí, necesitamos madurar. La vida cristiana es una vida que requiere madurez. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar al mundo, a la carne y al diablo y necesitas ser maduro. Porque el que es débil en la fe va a sucumbir fácilmente. Y las pruebas vienen para madurar. Vienen para madurar. Y esto es importante. También necesitamos establecer quién tiene el primer lugar en nuestra vida. Por eso vienen las pruebas. ¿Quién tiene el primer lugar en tu vida, querido hermano? Algunos dicen, Dios, sí. Hermano, culto de oración. Y no vienes. Y Dios es primero. ¿Te das cuenta? Vamos a aprender la palabra del Señor, hermano. No, prefiero ver Chespirito, una revista por ahí, otra revista. Oh, el TikTok que está muy en boga. No, hermano, ¿quién es primero? ¿Quién es primero? Y eso, por eso vienen las pruebas. Y las pruebas nos permiten también evaluar nuestra fe. Mira, versículo 7. Las pruebas nos van a permitir evaluar cómo es tu fe, cómo es mi fe. Dice, versículo 7, la primera parte, para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Claro, uno de los propósitos principales de Dios al permitir las pruebas en la vida del creyente es que examina tu fe. Si estás en fe, esto es importante, porque Dios nos salva por medio de la fe. Y si Dios nos salva por medio de la fe, tu fe va a ser probada, hermano. Va a ser probada. Vamos a ser probados en nuestra fe. Y así que tenemos que entender que aquí se prueba nuestra fe si es genuina o es falsa. ¿Hay fe genuina? Sí. ¿Hay fe falsa? Sí. Sí. Hay fe falsa. Hay fe falsa porque crees solamente cuando las cosas te van bien. Cuando las cosas te van mal, dejas al Señor. ¿Mm? Hay una fe falsa. Hay una fe verdadera. Y la fe verdadera, Dios la va a probar. Aquí se purifica la fe de las impurezas. Claro que sí. Muchas veces Dios te pone en el crisol de Él, en el horno. Y pasas por las pruebas. Hay personas que a veces están en la iglesia, jóvenes sobre todo, se enamoran, terminaron, me voy de la iglesia, ya no quiero nada del Señor, me ha traicionado el Señor. ¿Quién te traicionó el Señor? ¿El Señor te traicionó? ¿Ah? No, es que ese mi galán, ese era mi Leonardo DiCaprio. No, querido hermano, Dios va a purificar tu fe de impurezas. ¿Sabe? Job lo entendió bien. Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino. ¿Qué dice? Me probará y saldré como oro. Querido hermano, y estudias tú, Job, lo hemos estudiado. Dice Job, él me va a probar, pero voy a salir como oro. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso.
brillando más, brillando más. Y esto es importante. Y las pruebas resultarán en alabanza, en alabanza, sí. Primera de Pedro 1:7, la parte segunda, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La nueva traducción viviente lo dice así: el permanecer firme en tantas pruebas le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Sabe qué? Nosotros muchas veces le damos alabanza a Dios y eso es primordial, ¿cierto? Pero aquí Dios le está dando alabanza al creyente. ¿Qué te parece? ¿Dios alaba al creyente muchas veces o no? ¿Lo alaba o no lo alaba? Medios incrédulos son ustedes, no sé. A menos este grupo me tocó medio incrédulo. ¿Se acuerdan cuando la mujer dio muy poco? ¿Qué hizo el Señor? Esta viuda, grande es tu fe, mujer. Y cuando aquella mujer le tocó el manto a Jesús, ¿qué dijo? También alabó su fe, grande es tu fe, mujer. No he visto esta fe en mi pueblo. Qué tremendo, ¿no? Alabó. Y el Señor llegará un momento en el cual va a decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué está haciendo el Señor? Alabando. ¿Y tú esperas que el Señor te alabe alguna vez o no? ¿Te esperas o no? Qué hermoso, ¿no? Entonces, tenemos que entender aquí donde recuerda que nuestras pruebas son temporales, pero nuestra alegría, escucha bien, las pruebas son temporales, pero nuestra alegría es eterna. En el futuro seremos llevados a la presencia de nuestro Señor en la gloria, para compartir ese gozo y alegría con Él. La vida presente no es definitiva, no, sino solo un preludio de lo que Dios tiene reservado para aquellos que le aman. Sí, hermano, sí. Y cuando nuestra fe es sometida a prueba, ¿sabes qué? Es una oportunidad para nosotros que podamos demostrar nuestra confianza, nuestra dependencia en Dios. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando nuestra fe se pone a prueba, en esos tiempos nuestra fe se vuelve más valiosa. ¿Por qué? Porque es probada y salimos, y es como el oro mismo. Al demostrar nuestra fe en tiempos difíciles, lo que hacemos es traer gloria y honra a nuestro Señor. Querido hermano, nunca desmayemos a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones difíciles. Siempre pasamos dificultades, pero nunca te rindas. Se cuenta la historia de una mujer que quiso cruzar el Atlántico nadando, nadando, y comenzó a nadar, y la seguía obviamente una lancha, un barco, y la mujer, antes de llegar, se subió a la lancha, ya no podía. Cuando se da cuenta, le faltaba 1 metro para llegar a la orilla. Sabe que esa mujer que quedó con esas ganas y dijo, voy a volver a hacerlo. Lo hizo y esta vez no se rindió. Querido hermano, a veces las pruebas son obstáculos para no seguir, pero sigue, porque hay una corona de gloria que te espera con el Señor. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites venir a tu casa, aprender de tu palabra, y aun cuando nos hallemos en diversas pruebas, Señor, no vamos a desistir, porque tú eres nuestro Dios y tú has dicho que tú nos guardarás, porque tienes una herencia para tus hijos, una herencia incontaminada, inmarcesible, guardada en los cielos, o sea, nadie la puede tocar, porque quien la guarda eres tú. Pero mientras estamos en esta tierra, Señor, tú nos mandas a vivir con esperanza, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades.
Señor, tú nos guardarás para que disfrutemos de esa herencia reservada en los cielos. Y tú quieres que seamos hombres y mujeres de fe, que ninguna prueba doblegue nuestra fe, que seamos conscientes que nuestra fe es probada y va a ser probada si estamos verdaderamente creyendo en ti. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de ser ministrados por ti y poder decirte, Señor, ayúdame, guárdame, que nunca me rinda y seguiré avanzando para la gloria de tu nombre. En el poderoso nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Le damos un fuerte aplauso al Señor? Claro que sí.